partir de este momento comienza Vida Plena, un programa de orientación familiar que te ayudará a ser feliz y agradecido con Dios y con los tuyos. Con ustedes, Marcos Fabián Correa Rojas. Bienvenidos. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios descendió del cielo y de manera personal indagó qué era lo que había pasado. No era porque Él no supiese, sino porque Él quería hacerle entender a Adán y a Eva que Él estaba al tanto de todo y quería esperar también sus respuestas. Dios hizo una investigación antes de hacer una sentencia. Este proceso se denomina un juicio. Lo mismo pasó por allá en la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Antes de que Dios hiciera descender fuego del cielo, primero dice la Escritura que los ángeles fueron para revisar personalmente si lo que se decía acerca de la ciudad era cierto. Aquí vemos también un proceso de investigación y luego la ejecución de un juicio. Pues de manera similar, hablando acerca del fin del tiempo, de todas las cosas, ya del juicio final, la Escritura en el libro de Daniel, el capítulo 7, narra lo siguiente. Daniel capítulo 7, el versículo 9 y 10 dice: Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve y su pelo de su cabeza como lana limpia. Su rostro llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de millones lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Siendo que la Biblia indica que realmente se realizará un juicio para el mundo entero, vamos a revisar hoy precisamente lo que dice la Biblia acerca del juicio. La primera pregunta que vamos a hacer ¿es cierto que la Biblia habla de un juicio final? Quiero invitarlo para que usted, si tiene Biblia en su casa, se ubique en el libro de Hechos, el capítulo 17. Hechos 17, el versículo 31 dice así: Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. Aquí de manera contundente la Biblia indica que Dios juzgará al mundo entero. No quedará un ser humano que no vaya a ser juzgado. Y ya nos da un indicio de quién será el juez. Aunque el versículo que acabamos de leer nos indica que Dios juzgará al mundo, vamos a ver en detalle más acerca de quiénes son los que van a ser juzgados. Quiero invitarlos a que busquemos 2 Corintios el capítulo 5, el versículo 10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La Biblia aquí indica que todos los seres humanos vamos a ser juzgados. Tristemente, algunas personas toman una ideología de que el mundo se acaba para el que muere, pero la Biblia indica lo contrario. No es el tema correspondiente, pero la Biblia indica que habrá una resurrección y en esa resurrección los seres humanos recibirán una sentencia. Por eso es importante que tengamos en claro que nosotros un día tendremos que dar cuenta por todas las cosas que realizamos. Así que no deberíamos vivir una vida de manera irresponsable, sino una vida que agrade y glorifique al Señor. Otra parte de la Escritura, Romanos el capítulo 14, el versículo 12, dice lo siguiente: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ahora, aunque ya hemos dado algunos pincelazos, sería bueno que dejáramos claro en base a qué Dios va a realizar el juicio. El primer texto que vamos a utilizar será el libro de Eclesiastés, el capítulo 12, el versículo 14. Pues Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Querido amigo, es importante que usted y yo entendamos, que reflexionemos, que Dios, que es el juez de todas las cosas, va a juzgar a cada uno de acuerdo a lo que hemos hecho. Muchas personas realizamos cosas en oculto, donde nuestra esposa no se dé cuenta, donde nuestros hijos no se den cuenta, los vecinos no se dan cuenta. Y puede ser que solamente usted esté allí, pero Dios va a realizar un juicio.
Por eso los seres humanos que hoy viven una vida irresponsable, matando, robando, siendo deshonestos en sus negocios, haciendo infidelidades a sus parejas, deberíamos tener claro que todo eso se tendrá que pagar delante del Señor. Es por eso que deberíamos tener vidas responsables. Seguimos estudiando respecto al juicio. Ahora, siendo que la Escritura menciona que Dios nos va a juzgar por todas las obras, tanto buenas como malas, deberíamos preguntarnos, ¿dónde están esos registros? ¿O Dios de dónde se va a basar para realizar las pruebas en dicho juicio? Para responder esta pregunta, los quiero invitar para que vayamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 20, el versículo 12. Dice, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritos en los libros según sus obras. Es importante entonces que nosotros entendamos que Dios lleva en el cielo un fiel registro de cada una de las obras que los seres humanos realicemos. Pero ojo, no solamente las obras serán juzgadas, sino también las intenciones del corazón. Porque nosotros podemos hacer aparentemente obras buenas y la gente podrá pensar que es con una buena intención, pero puede ser que detrás de cada acción haya una tendencia egoísta frente a lo que realizamos. Por eso la Biblia dice lo siguiente: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Qué importante es que usted y yo entendamos entonces a esta hora que Dios incluso tiene un registro de las intenciones de nuestro corazón. Por eso el libro de Gálatas dice de manera enfática, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Podemos los seres humanos engañar a las personas, pero Dios, que investiga y ante cuyos ojos está descubierto lo profundo del corazón, no puede ser engañado. ¿Quién es el juez de este juicio? El libro de Juan, el Evangelio según San Juan, el capítulo 5, el versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado al Hijo. En otras palabras, quien va a juzgar a la raza humana precisamente fue el que vino a morir por nosotros, Jesucristo. Pero aún más interesante es saber que Jesucristo no solamente va a ser el juez, sino que también es el abogado. La primera carta de Juan, el capítulo 2, el versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. En otras palabras, Jesucristo es el juez, el Señor le dio la autoridad, pero también Él será el abogado. Por eso es importante, querido amigo, que usted y yo le entreguemos la vida al Señor. Y cuando digo entregarle la vida al Señor, no digo solamente de hacer una frase y decir, Señor, en tus manos está mi vida. Significa ir a revisar la palabra del Señor, indicar cuál es la manera en que Él le perdona al ser humano los pecados, para que Él pueda entonces tomar nuestro caso y pueda sacarnos con un veredicto a nuestro favor. La Escritura en el libro de Mateo, el capítulo 18, el versículo 10 dice, mirad que no os menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Según este versículo podemos deducir primero que cada ser humano tiene un ángel y segundo, que si el Señor nos indica que no debemos hacerle daño a una persona porque estos ángeles van al Padre, significa que los ángeles informan lo que los seres humanos hacemos en esta tierra. En otras palabras, esos millares y millones de millones que estaban allí alrededor del juicio, según el libro de Daniel, el capítulo 7 que leímos al principio, esos testigos son los ángeles que constantemente nos acompañan en nuestra vida. Ahora, para que una persona vaya a ser juzgada, debió haber quebrantado alguna norma. ¿Cuál es la norma que los seres humanos tenemos vigente y que el Señor en base a ella nos va a juzgar? Santiago, el capítulo 2, el versículo 12 dice así, así hablad y así haced,
como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y si ustedes revisan previamente cuál es la ley de la libertad, al decir no cometerás adulterio, no matarás, la Biblia se está refiriendo a los 10 mandamientos. En otras palabras, la ley de Dios que está registrada en Éxodo capítulo 20, el versículo 3 hasta el 17, es la base por el cual Dios va a juzgar a cada ser humano. Ahora, querido amigo, ¿cuál es la sentencia para los que han de ser juzgados? Según el Evangelio de Mateo, el capítulo 25, el versículo 31 en adelante, el Señor dice, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y entonces apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de las cabras. Entonces a los de su derecha dirá, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Según la Biblia, entonces hay 2 sentencias. Los hijos de Dios recibirán la vida eterna y los impíos, las personas que decidieron no aceptar al Señor y vivir una vida desordenada, tendrán la sentencia de la perdición perpetua. Ahora es importante entender, primero se ejecuta un juicio para los justos. Primera de Pedro, el capítulo 4, el versículo 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. En otras palabras, los primeros que van a ser juzgados serán los justos. ¿Por qué? Porque cuando el Señor venga por segunda vez, Él ya necesita dar una sentencia. ¿Cuál es la sentencia? Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Lo que quiero decir es que cuando el Señor venga ya va a dar la sentencia, y si se va a dar la sentencia cuando Él venga, significa que el juicio se hará antes de que Él venga. El libro de Daniel, el capítulo 8, el versículo 14, al igual que Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 6, 7 en adelante, se puede dar cuenta entonces que el juicio de los justos ya comenzó, ya que estamos en los últimos días antes de la segunda venida de Cristo. Cuando el Señor venga, lo que va a dar es una sentencia. Ahora también debemos tener en cuenta que cuando los hijos de Dios sean levantados, como dice Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, y sean llevados para el cielo, los hijos de Dios allá en el cielo, se les dará la facultad de juzgar, como dice el libro de Daniel, pero también como lo corrobora Primera de Corintios, el capítulo 6. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por los santos, ¿sois indignos de juzgar asuntos tan pequeños? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más a las cosas de esta vida? Aquí entonces se menciona que quienes van a participar en el proceso de juzgar son los que han sido salvos. Los que el Señor se lleve para el cielo en el milenio serán los que ahora revisarán los registros y dictarán una sentencia no solamente sobre los seres humanos que desecharon al Señor, sino también sobre los ángeles, como aquí lo menciona Pablo y como también lo corrobora la epístola de Judas, el versículo 6, donde indica que los ángeles serán juzgados también en ese juicio final del Señor. Querido amigo que me escucha a esta hora, es importante que usted y yo entonces tengamos claro que Dios realizará un juicio, y ese juicio está basado en nuestras obras. Por eso, ¿cómo deberíamos vivir hoy? Mire lo que dice la palabra del Señor en Juan, el capítulo 5, el versículo 24. Esta es la recomendación que el Señor Jesús te hace a ti, querido amigo, que escuchas a esta hora. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. La palabra del Señor dice que si tú le entregas el corazón al Señor, si tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador personal, si tú realizas el borrón y cuenta nueva a través del bautismo por inmersión para recibir el perdón de los pecados, no tendrás condenación. Saldrás bien librado en ese juicio. Ahora, querido amigo que me escucha, quiero invitarlo a reflexionar en algo importante que dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 6 y el versículo 7. La Biblia dice, y en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno.
¿Saben que esa palabra evangelio dice que son buenas nuevas? La palabra evangelio traduce buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Dice, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Siendo que los seres humanos vamos a ser juzgados, la Biblia dice que eso es una buena noticia. ¿Y saben por qué es una buena noticia, querido amigo que me escucha? Porque los seres humanos, si no fuera por Jesús, de manera contundente y sin mediar una palabra más, ya estaríamos condenados a muerte. La Biblia en Romanos, el capítulo 6, el versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, siendo que ya sobre nosotros pesa una condenación por tener pecado en nuestras vidas. Lo mejor que podemos hacer es arrepentirnos para que ahora Jesucristo tome nuestro caso, limpie nuestra vida y por su gracia y su misericordia nos haga merecedores del reino de los cielos. Por eso, querido amigo que escuchas a esta hora este programa, es muy importante que entiendas que si tú le das la vida a Jesucristo, no vas a recibir condenación. Todo lo que la palabra de Dios dice que acontecerá, así tal cual va a suceder. Por eso quiero invitarte hoy que le entregues el corazón al Señor. ¿Quieres conocer más de la palabra del Señor? Quiero invitarte que tú escribas allí al WhatsApp 313-200-5586, 313-200-5586, diciendo, yo escucho Vida Plena. Y de esa manera nosotros te haremos llegar un mensaje de esperanza a tu hogar. Que el Señor te bendiga. Quiero orar por ti. Bendito Padre, permite que este oyente que hoy escucha tu mensaje, tu palabra, pueda entender que siendo que hemos de ser juzgados, lo mejor que podemos hacer es dar nuestro corazón a ti. Bendícelo, Señor. Convence a cada ser humano, Señor, de que pueda leer su palabra, Señor, y de esa manera pueda seguir tus pisadas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Andaba yo en un barco sin puerto al cual llegar. De repente vino una tempestad e iba a naufragar. Los vientos arreciaban cada vez más y más, y mi alma se angustiaba en medio de la tempestad. Hice todos los esfuerzos que un humano puede hacer. Pensé que con mis fuerzas la paz podía tener. Y luché y me afané, pero no pude vencer. De repente oí una voz que habló a mi corazón y me dijo, no temas, porque yo soy Jesús, tu Salvador. Jesús, mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. Jesús, mi capitán. Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. Si tú quieres que Jesucristo sea el capitán de tu vida, solo tienes que abrirle tu corazón y Él te guiará hacia la Canaán celestial. El barco del cual les hablo es este mundo de dolor, y muchos son los que en él están sin rumbo y dirección. Marchemos pues con Jesús, quien es nuestro Salvador.
por ti, murió por mí, y yo sé que muy pronto lo veré. Jesús, mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. Jesús, mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. Jesús, mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. Jesús, mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. Esperanza mía, castillo fuerte, eres pronto auxilio en mi tribulación. Disipas mis penas, calmas mis dolores, inclina tu rostro, escucha mi gemir. Vengo rendido ante ti, esta es mi decisión. Rendido ante ti, entiendo esto es lo mejor. Vengo con manos vacías, recíbeme, Señor. Es que he andado tanto que no tengo otra opción. Reconozco mis errores, te he fallado, Dios. Vengo humillado ante ti, no me desprecies, Señor. Estoy sediento, necesito me refresques hoy. Eres mi única esperanza, no te alejes, Dios. Esperanza mía, castillo fuerte, eres pronto auxilio en mi tribulación. Disipas mis penas, calmas mis dolores, inclina tu rostro, escucha mi gemir. Esperanza mía, castillo fuerte, eres pronto auxilio en mi tribulación. Disipas mis penas, calmas mis dolores, inclina tu rostro, escucha mi gemir. Solo a ti clamaré cuando esté en tribulación, cuando en mis días tristes ni siquiera salga el sol. Ya convencido estoy que tú eres mi buen redentor. Por esto clamo a ti en momentos de confusión. Esperanza mía, castillo fuerte, eres pronto auxilio en mi tribulación. Disipas mis penas, calmas mis dolores, inclina tu rostro, escucha mi gemir. Esperanza mía, castillo fuerte, eres pronto auxilio en mi tribulación. Disipas mis penas, calmas mis dolores, inclina tu rostro, escucha mi gemir.
aquel día todo ojo le verá, y todo aquel que permanezca hasta el final, junto a los ángeles podrá cantar. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria, cuando en ese momento, en solo un pestañear, a la final trompeta, los muertos resucitarán, incorruptibles resucitarán, y nuestros cuerpos transformados serán. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No te aflijas ni desmayes, espera en el Señor, en el reino de los cielos, grande es tu galardón. Vuelve, el Espíritu y la novia dicen vuelve.